esta tarde la Universidad Luterana Salvadoreña, en los marcos de la celebración de la quinta cátedra de Realidad Nacional, va a tener el gusto de presentar el libro, el último libro del vicerrector de la Universidad Luterana Salvadoreña, aquí con nosotros, el licenciado Dagoberto Gutiérrez. Antes de la presentación del libro, el doctor Rubén Funes, aquí con nosotros, miembro también de la coordinación de investigaciones de la Universidad Luterana, va a hacer una exposición, una pequeña ponencia sobre el libro, y después le vamos a dar la palabra al licenciado Dagoberto, probablemente no sé si para rebatir a Rubén o para decir que está de acuerdo, no, pero bueno, algo va a decir. Le doy la palabra. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Voy a presentar a Dago porque Dago es presentable. Es una osadía además presentarlo. Ya saben ustedes que Dagoberto escribe una cosa en la mañana y al final de la tarde tiene 4000 veces que se han visto. Entonces, más bien, más que presentarlo, es contarles un poco mis impresiones de la lectura de un texto que es fabuloso. En este sentido, les voy a contar estas impresiones y voy a recordarles un poquitín, una cosa que a todos y todas sabemos, de por qué estamos reunidos aquí. Estamos reunidos aquí porque se nos ha convocado, porque se nos ha llamado a todos en el sentido fuerte de ser testigos. Yo quiero poner el énfasis en que hemos sido convocados para que, conjunto con Dagoberto Gutiérrez, evoquemos a la realidad para que se nos manifieste, no simplemente que nos manifieste lo que es, como le gusta decir a Dagoberto, sino que la realidad nos manifieste lo que podría ser. Una cosa es lo que la realidad es, y otra cosa es, dice Dagoberto, lo que la realidad podría ser. Sin embargo, hemos sido convocados y evocados para que podamos ser provocados por lo que aquí se discuta y salir, como en su tiempo lo exigió Ayacuría, a hacernos cargo de la realidad. Un gran amigo nuestro, que no lo tenemos entre nosotros, justamente decía que frente a un texto como este, un texto que tiene esta contextura, no solo nos evoca, sino que nos convoca y nos provoca justamente, digamos, el hacernos cargo de esa realidad. Yo creo que Dagoberto con este texto nos ayuda justamente a hacerse cargo de la realidad, en el sentido de que es la realidad misma la que exige ser conocida. Estamos en la realidad, inexorablemente estamos en esta realidad, y es esta misma realidad la que nos fuerza a conocerla. Pero no solo necesitamos conocer la realidad, sino que esta realidad tenemos que cargar con ella. Tenemos que cargar con esta realidad. Esta realidad nos exige que no le demos un rodeo. Es una especie de prójimo que nos sale al camino y a la que tenemos que responder y encargarse de esa realidad. No nos sale al paso solo para ser conocido, sino que busca ser transformada, digamos con ultimidad, que quien nos convoca, y quizás este texto es el pretexto, quien nos convoca es la mismísima realidad, y lo hace justamente porque, como suele decir el mismo Dagoberto, la realidad es una presa huidiza. El modo como lo vamos a hacer es reuniéndonos en torno al libro El Salvador, crisis histórica. El libro es breve, lo podemos ver cuando lo consigamos, cuando lo adquiramos, pero es denso. En cada una de sus páginas vemos
aparecer el esfuerzo por precisar los contornos del concepto que mejor nos describa esa misma realidad. Los que estamos habituados a escuchar a Dagoberto nos hemos dado cuenta que justamente esto es lo que fuerza a Dagoberto a ir atrás de los conceptos. Zubiri, un filósofo español, decía, refiriéndose a Hegel, que este pensador alemán primero vivía su filosofía y solo después la consignaba por escrito. Algo similar podemos decir de Dagoberto Gutiérrez. Pareciera como si primero estuviera en posesión de los conceptos y solo después o los describe o va y lo dice en el canal de televisión. Dagoberto es el típico pensador que primero se embarca en la penosa y casi sobrehumana labor de perseguir el concepto hasta el rincón de la realidad en la que se encuentre, y lo trae desde ahí, claro, inequívoco y rutilante, y como por arte de magia, ese concepto describe magistralmente la realidad que pretende entender. Una de las cosas que yo siempre he admirado de Dagoberto, y se lo he dicho, es la claridad y la precisión que tiene con los conceptos. Como ocurre con nociones como anomia, concepto que tiene la potencialidad de hacernos presente una imagen no solo de la realidad social y política, sino incluso de la realidad individual. Lo mismo podemos decir del concepto sobre el que no ha dejado de reflexionar, sobre todo en los últimos meses, de guerra social. Dagoberto es uno de los pensadores que utiliza con precisión y claridad los términos a los que recurre, y lo hace no por afán de presunción, sino porque es plenamente consciente que se trata nada más y nada menos que de poder dar cuenta de la realidad. Dice Dagoberto, por ejemplo, que la violencia no se acaba de entender, sobre todo por el lado del gobierno, porque no es descrita como se tiene que describir, es decir, como guerra social. Si no tenemos el concepto, no acabamos de entender la realidad. Pero peor, si lo que tenemos es un concepto incorrecto, deformamos la comprensión que podamos tener de esta realidad. Pues bien, este libro denso está dividido en 3 capítulos. En el primero aborda la crisis de lo que nuestro autor llama bloque histórico. Entiende por crisis el derrumbe de un régimen antiguo, sin contar todavía con el régimen nuevo que lo reemplace. En el caso que nos ocupa, se trata de la crisis del bloque histórico, es decir, es todo el entramado de relaciones entre base y superestructura de la sociedad lo que no cuenta con una arquitectura nueva. Por eso da la impresión que toda la realidad va como a la deriva. En el segundo capítulo trata del sistema electoral y las elecciones. En esta parte queda meridianamente claro cuál es la función que se le ha atribuido al votante. El voto simplemente sirve para legitimar el dominio de la oligarquía. Por esta razón, Dagoberto está interesado en que el votante sea capaz de enjuiciar la realidad con una cabeza política. Evidentemente, con este tema nos enfrenta con lo que quizás sea el tema de nuestra teoría política: construir una cabeza en lo que podemos denominar el pueblo, construir una cabeza política, dice Dagoberto. En el tercer capítulo aborda el problema de la justicia y la sociedad. Aquí se centra principalmente en la novedosa función que están desempeñando tanto jueces como juezas, de tal modo que afirma que todo es novedoso, porque nunca se había conocido de un país que tuviera jueces y juezas que juzgaran a los más poderosos, y nunca se había conocido de una oligarquía que fuera tan poco oligarquía como para ser acusada como cualquier ser humano común y corriente. Claro, Dagoberto no está pensando en que la noción de justicia sea un mero juicio, sino que está enfrentado a situaciones reales que nos capacitan a hablar de justicia. Hay muchas otras cuestiones en este denso librito, sobre las que el mismo autor hablará de ellas. Digamos que la relevancia de este modo de tratar las cosas viene dada justamente de quien lo dice. Yo mismo escribí un articulito diciendo que con Dagoberto nos encontramos ante el precio de la coherencia. Dagoberto, refiriéndose a Monseñor Romero, ha dicho que el ejemplo es peligroso. Nosotros podemos decir que la coherencia de Dagoberto es peligrosa.
Cuando Dagoberto habla, no habla solo el intelectual, sino que habla el testigo, y la veracidad de su testimonio es su propia vida. Entonces permitamos que él mismo nos cuente los avatares de la redacción de este libro. Es un gran compromiso lo que ha dicho usted, Rubén. Es un gran compromiso lo que ha dicho usted, Rubén. Y es que el oficio de pensar siempre resulta peligroso. Y en un país como el nuestro, metido hoy a una sangrienta guerra, es aún más peligroso. Es una guerra extraña, con un ejército extraño, que hace que la gente no sepa ciencia cierta si está en paz o está en guerra. Porque le han dicho desde hace unos 25 años, desde que la guerra civil terminó, que venía la paz. Y lentamente esa paz fue mostrando su verdadera faz. La peor guerra que nosotros hayamos conocido. Y nosotros sabemos de guerra. Desde aquella primera, de 1524, cuando nos invadieron los españoles, se recuerda que las tropas se metieron por el río Paz y nos impusieron una guerra que la libramos en condiciones desventajosas y nos derrotaron. Y perdimos el idioma, perdimos los dioses, perdimos las leyes, perdimos nuestra identidad. Y llegamos a ser lo que hoy somos, que un pueblo que habla un idioma que no ama. Y este es un gran problema. ¿Por qué nosotros no sabemos nada de la gramática española para el caso? Si es por eso. ¿Y a quién le importa la gramática española? Que es como la física cuántica del idioma que uno habla, ¿verdad? La gramática. ¿Y alguien sabe de gramática? Bueno, y lo peor es que no nos importa. Eso es lo peor. ¿Y por qué? Es que no amamos el idioma que hablamos. En esa primera guerra perdimos todos. Y luego vinieron guerras sucesivas. Perdimos la guerra por Centroamérica de Francisco Morazán. Esa fue una derrota política amarga. Por eso quedamos 5 pequeños países que individualmente considerados no valemos nada. El Salvador, Guatemala, Honduras, nada. Centroamérica sí, claro, Centroamérica sí. Perdimos Centroamérica, miren lo que perdimos. Y Morazán fue fusilado. Pobrecito Morazán. Lo mataron los costarricenses en un segundo. Sencillamente porque Morazán pensó que podía luchar por Centroamérica usando costarricenses. Y a los costarricenses en Centroamérica la fusilaron. Perdimos la guerra de Anastasio Aquino. Y el Anastasio Aquino amenazó al poder del Estado. Claro. Pero él se coronó rey. ¿De qué maravilloso? En pleno templo de San Vicente, rey. Perdimos en 1922. Otra vez. Hasta esta guerra de 20 años. Que también perdimos. Que también perdimos.
pero no la perdimos en el teatro de guerra. Brillantes, militarmente brillantes, capaces. Hicimos una ofensiva militar la más fulgurante del continente. Ninguna guerrilla ha rodeado la capital de su país. No, nosotros sí. Ninguna guerrilla lo ha hecho. En Cuba, el general Máximo Gómez en la primera guerra aplicó lo que se llama guerra circular. El ataque al enemigo en torno a la capital, a La Habana. Pero nosotros rodeamos la capital militarmente. ¿El ejército no ganó la guerra? No la ganó, y en esa medida la perdió. ¿Y nosotros perdimos la guerra? No la perdimos, y en esa medida la ganamos. Pero ¿y quién ganó la guerra? ¿Quién ganó la guerra? ¿La guerra era antioligárquica? ¿De qué pregunta más urgente? ¿La guerra era por el socialismo? ¿Era una guerra anticapitalista? ¿Era por el socialismo? No. El FMLN fue un acuerdo político de comunistas, anticomunistas y no comunistas. Mira qué mezcla. ¿Y funcionó ese acuerdo? 10, funcionó 10. Con ese acuerdo hicimos semejante guerra. ¿Y esa diferencia fue un obstáculo? No, al contrario. Esa diferencia fue el fundamento de nuestra fuerza. Psicológica, psicotácticas, psicologísticas. De tal manera que cuando el enemigo golpeaba a uno, 4 seguían. ¿De qué manera? Pero entonces, ¿quién ganó la guerra? La oligarquía ganó la guerra. Sin disparar un tiro. Sin disparar un tiro. Es que al final de la guerra, cuando salimos de la clandestinidad, la oligarquía estableció 3 acuerdos fuera de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz que aparecen en un documento que se llama acuerdos de paz es juego de niños escolares. Fuera de esos textos, la oligarquía estableció 3 acuerdos con la insurgencia. Secretos hasta ahora. Primer acuerdo, renuncia a la posguerra. No hay posguerra. Y no hay guerra que sea seguida por la paz. Eso no existe. ¿Cómo? Peor una guerra como esta, de 20 años, sangrienta, implacable, llena de sangre, con mucho odio, mucho rencor, que está vivo en la sociedad. No creamos que eso ya pasó y que se olvidó. No, con solo que vos medio rasques, ahí están los grandes cuchillos. Es que te han matado a tu papá, te mataron a tu hijo, y no hay verdad, no hay justicia, y alguien olvida eso. Lo que pasa es que eso está ahí. Paz después de semejante. Y la posguerra es un proceso histórico inevitable que sigue a toda guerra. Nunca una guerra es seguida por la paz. ¿Y qué de antes es paz? ¿A qué llamamos paz? ¿Cuándo hay paz en una sociedad?
Depende. Si yo soy miembro de la clase dominante, llamo paz aquel momento en donde los dominados están de acuerdo en mi dominación. ¡Qué belleza! Y todo mundo legitima y legaliza mi dominio. Eso se llama paz. ¿La paz es para todos? No. Esa es la paz. Es la paz de los dominadores. Cuando los dominados aceptan tu dominio y legitiman y legalizan mi poder, eso se llama paz. ¿Y qué ocurre cuando la paz es de los dominados? ¿Cómo le llaman los dominadores a la paz de los dominados? Guerra. Miren todo lo que hay en esa renuncia. Se renunció a la posguerra, pero luego se renunció a la política. ¿Qué quería decir esto? Que nadie debía ser político. Es inteligente, sí que es perverso. Había que disolver los movimientos sociales. Y claro que se disolvieron. Se acabó. Se acabó. Nadie debe hacer política. La única política es votar. Y toda la sociedad debía estar paralizada. Porque la política no es la de los partidos políticos, no, hombre. La política es la defensa del agua, la defensa del bosque, la defensa del ambiente. Esa es la política. La defensa de tus derechos. Es la organización de las comunidades. El ser humano es el único animal que hace política. Entonces te digo, nadie debe hacer política. El tercer acuerdo fue la renuncia al poder político. Es decir, el poder de la oligarquía estaba defendido. No se amenaza ese poder. Y ese poder va a ser sustituido por la lucha por el gobierno. Cosas diferentes. Y entonces vamos a luchar por los alcaldes, por los diputados, por los presidentes. Pero el poder de ustedes, tranquilo. El Estado garantizado. La pelea va a ser en el gobierno. Por eso es que los señores es de la historia. Claro, se rompió todo, estalló en 1000 pedazos todo, sanguinolento, un momento lleno de mucha sangre, mucho rompimiento. La guerra civil había terminado años antes. El FMLN como acuerdo político había muerto en Nueva York. Ya no había FMLN ni había guerra. Se acabó. Civil. Han pasado de eso casi 25 años. La gente no tiene idea. No tiene idea. Y uno está escribiendo de esto porque te puedes morir cualquier rato. De un guineo mapocho muy malo. Mal asado. Porque los guineos mapochos hay que asarlos en brasas. Y ahí quedan 10. Y después hay que echarlos en café.
chuponeado, como decimos así, rico. Si no se puede morir, hay que hablar. Ahí en ese momento se está describiendo lo que ocurre. Surge una burguesía en ascenso y se enfrenta a una oligarquía que pierde el dominio sobre la economía y sobre el aparato del Estado. Esa burguesía ascendente nace de la antigua insurgencia, que es normal, natural, histórico, así ocurre. Porque, ¿y quiénes hicimos la guerra? Nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Pequeña burguesía intelectual. Lo más cercano a la burguesía. Claro, lo más cercano. La guerra fue una actividad empresarial. Claro, había que tener capacidad empresarial para que no faltaran las botas, la medicina, los tiros, los fusiles, los uniformes. Esa es pura actividad empresarial. ¿Y dónde compramos todo eso? En los almacenes, hombre. ¿Y quiénes trabajaban con nosotros? Los empresarios. Y sabían que era la guerrilla perfectamente. ¿Y había algún problema? Ningún problema. Qué maravilloso es el mercado. Mercado. Claro. Entonces, se rompe la cohesión. Ese sector dominante deja de ser dominante. Y esa ideología también se debilita, porque aparece otra que le hace la competencia. Y la antigua oligarquía no sabe cómo tratar a esa burguesía que están haciendo y que ven ascenso. Esa burguesía es comunista, son guerrilleros, son de izquierda, y no son ni una ni otra cosa, son simplemente burguesía, hombre, igual que la otra burguesía. ¿A dónde has visto vos una burguesía de izquierda? Pero esos nuevos códigos para esta oligarquía no hay comprensión. Se pierde la cohesión y se abre la disputa por una nueva clase dominante. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Una nueva clase dominante. Hay un grupo dominante. Ahí está Ricardo Poma, Ricardo Simán, Roberto Crist, Bobby Murray y un montón más. Pero a ellos no les interesa el país porque sus negocios y sus inversiones no tienen que ver con este pequeño y hambriento país. Ellos se mueven a nivel internacional. Pero quieren controlar la economía y el poder. Eso es lo que está perdiendo. Por eso, al imponer el dominio del mercado total en estos 20.000 kilómetros cuadrados, se tensa toda la vida social. Somos 20.000 kilómetros cuadrados. Nicaragua tiene 130.000 kilómetros cuadrados. Honduras 112.000 kilómetros. Guatemala 108 o 109.000 kilómetros cuadrados. Guatemala tiene más de 15 millones de habitantes. Y la burguesía más fuerte de Centroamérica. Claro, es incomparable Guatemala con nosotros. El reino del mercado crea las condiciones para la actual guerra social. Y la violencia de ese ejército se explica, sí, es que la sociedad en la que vivimos es súper violenta. Hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle. Sangrienta, sí. Es que esta es una sociedad sangrienta. Con poder militar, con organización, con poder económico.
¿Y esos ejércitos pueden dejar de extorsionar? No, no. No pueden. Es que son una organización. Y cada vez que meten preso a uno de ellos, hay que sostener a la familia. Hay que pagar la defensa. Si matan a uno de ellos, hay que atender a la familia, a la mamá, a la abuelita. Es lo mismo que nosotros hacíamos. Y cuando nos metían preso a algún compañero, ¿lo abandonábamos? No. Y cuando nos mataba a un compañero, ¿abandonábamos a la familia? No. Lo mismo hacen ellos. ¿Y qué se necesita para eso? ¿Y de dónde sale? De la extorsión. ¿Y a cuánto asciende la extorsión? Pues unos 40 millones de dólares. ¿Y de dónde están esos millones de dólares? En la banca. ¿Y a dónde va a estar? En la banca. Y la banca rechaza todo ese dinero. No, oye, ¿cómo? Ven cómo es la cosa. Con lógica capitalista. Pero ese ejército muerde a los de abajo, amenaza a los de abajo, extorsiona a los de abajo, no toca ni amenaza a los de arriba. Y entonces paraliza a los de abajo, siempre el terror abajo, arriba no. Los de arriba están tranquilos, sobre todo porque los de abajo tienen miedo y tienen quien se los controle para que no se rebelen. Miren qué situación. Nosotros como guerrilleros empezamos golpeando arriba, no abajo. Claro. Golpeamos a los grandes empresarios desde un principio, arriba. Porque éramos guerrilleros. ¿Y estos son guerrilleros? ¿Están en el terreno de la lucha de las clases? No. Nosotros sí. Esa es la guerra social. Ahora, todo esto obliga al pensamiento político y filosófico a reflexionar hondamente, profundamente. ¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo construir un nuevo poder? Un nuevo mundo y una nueva realidad. Tiene que ser sobre la base de descubrir una realidad posible y una realidad que hay que enfrentar. Gente como yo luchamos por un nuevo orden, por un nuevo mundo. No peleamos por un nuevo gobierno o un nuevo presidente, no. Está bueno, sí, pero la pelea es por un nuevo mundo. Hay un sentido utópico en la pelea. Claro. Por eso la reflexión busca ir al fondo. Y tiene su base una utopía. Y esa utopía también tiene elementos científicos. La base de las utopías no es la ciencia. No, sí, ciertamente no. Sí, pero es que hoy se necesita. El poder del voto. El poder de los partidos políticos erosionado, amenazado, que es una buena noticia. El poder de la política, pero en manos de la gente. Enfrentándonos a aquel acuerdo que se tomó hace 25 años. Nadie debe hacer política. Y el planteamiento es: todos debemos hacer política. Todos debemos hacer política. Porque eso pasa por la movilización, la organización y la formación. Hoy presentamos un libro sobre la temática ambiental. Alguien de la PNC
el jefe de la división ambiental de la PNC, está dando una conferencia sobre eso. El tema ambiental es un tema político, rigurosamente político, antisistémico y anticapitalista. Ahora, si vos no lo abordás así, entonces no vas muy lejos. Claro, y para abordar esa temática necesitas poder político. Es una lucha rigurosamente política. Ahora, para nosotros eso es debido a muerte. Claro. Venezuela tiene 900.000 kilómetros cuadrados. Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados. Ojo, pero no puede darse el lujo de destruir la Amazonía. No. Sí, pero nosotros somos 20.000 kilómetros. Eso es político. Y tenemos que movilizar a la gente para que defienda el ambiente, que pelee políticamente por el agua, por el bosque, por el oxígeno. ¿Y quién lo va a hacer? Gente como nosotros. ¿Y te enfrentas al Estado en eso? No, te enfrentas al mercado. Pero el mercado es visto por los seres humanos como el enemigo a enfrentarse. No. Porque el mercado se confunde con el comercio. Y no se descubre toda la construcción teórica, política que hay en torno al comercio. Eso se llama mercado. Este es el mercado. Como la fuente de la guerra. Es el mercado. El poder real. No es el comercio. No. Eso es política. En el libro hablamos de crisis histórica. Y tratamos de descubrir las claves y los códigos. Una crisis histórica es una crisis de la política y de la economía prolongada y sin solución a la vista. Miren cuánto ha durado. Cuánto ha durado. Sin cohesión, sin acuerdos. Esa es una oportunidad. Nunca habíamos visto eso. Hemos tenido en la historia momentos luminosos, como cuando se derrocó al dictador Hernández Martínez, abril y mayo, hasta que se cerró en octubre de ese mismo año. Un proceso rico. Duró un par de meses. Un par de meses. Ahora hay un espacio abierto. Claro. Pero hay un ejército extraño que está actuando abajo, en contra de los de abajo. Dueños del territorio. Ellos mandan en el territorio. Ellos son el gobierno en el territorio. Y la gente hace lo que ellos dicen. Incluso hoy en la campaña electoral reciente, los partidos llegaban a hacer mitines y ellos les daban permiso. Fenómeno nuevo y desequilibrante. ¿Cómo funciona toda esa lógica del poder? Eso es lo que se aborda en el libro. ¿Cómo funciona eso del voto? ¿Por qué la gente va a votar? Cuando eso no le da ningún poder a la gente, ningún poder, absolutamente. Claro. Pero ¿qué es lo que mueve al ser humano a hacer eso?
Eso aparece en las reflexiones en el libro. La lucha política y la lucha electoral, ¿a dónde se conectan? ¿A dónde se separan? Campaña electoral y campaña política, ¿por dónde transitan? ¿Por qué ahora no hay campaña política, pero sí campañas electorales? Y nosotros que hemos hecho campañas políticas en la historia, todo eso está apuntado en el libro. Se trata de echar luz en los socavones y mostrar las tripas del sistema y las tripas del régimen. Que la gente tenga oportunidad de ver eso en la calle, en los andenes. Puede ser un libro peligroso, muy peligroso. Pero los tiempos son peligrosos. Vivimos en tiempos peligrosos, donde la gente está peleando con uñas y dientes los cargos. Los cargos. Y sos enemigos y amenazás el orden. El orden. Ahí hablamos del orden y hablamos del desorden. Establecemos la relación entre orden y desorden. Se trata de explicar las cosas que no se miran, porque lo que se mira, eso forma parte de la crónica. Es como hoy con los de la FIFA, que es lo importante en esa coyuntura. Lo que se está diciendo, no, porque ya se sabía. Lo importante es, ¿y por qué ahora? ¿Y a quién beneficia? ¿Y a quién afecta? ¿Contra quién es? ¿Y a favor de quién es? Eso es lo importante. Y esos nombres que aparecen son los nombres. Esa reflexión es la que aparece en el libro. Es una provocación. Uno desearía que la gente se dejara provocar. Una provocación. Uno no busca que la gente esté de acuerdo en lo que uno piensa o en la forma como uno dice lo que uno piensa, que es más complicado. Uno lleva en el alma mucho dolor. Uno lleva en el corazón la sangre de todos los caídos. Uno responde por eso. Cuando uno se hace cargo de la realidad, se hace cargo de todo eso. Y cada palabra que uno dice y cada letra que uno escribe está llena de esa historia. Y cuando uno habla de las cosas, son cosas que uno ha hecho. Claro. En lo que uno ha participado. De modo que la elaboración y la reflexión lleva pedazos de tu vida. Cuando habla de la gente, una las ha tratado, una las ha conocido. ¿De qué problema? Y uno habla de historia cercana, historia lejana. Pero toda esa historia para uno es cercana. Y nada debe ser olvidada. Y nadie debe ser olvidado. Y si vos pensás, has de pensar a partir de eso. Y si vos escribís, es de eso. Aunque gime el viento. Aunque gime el viento.
en el peor de los mundos. Vivimos el momento más oscuro y más gris y más peligroso de nuestra historia. En el planeta hay preparativos de guerra atómica. Todo va para allí. El imperio estadounidense tiene dificultades. Han aparecido otros centros de poder superiores en lo económico y también en lo militar. Ciberguerra atómica. ¿Influimos nosotros en eso? No. Ese es el momento que vivimos y este es el mundo en el que uno tiene que pensar y aprender a pensar. Atrévanse a leer el libro. En todo caso, ustedes van a ser los culpables. Y uno siempre es inocente hasta que no prueben que uno es culpable. Qué buena idea venir a que le desordene la manera de entender el mundo que uno tiene. La cosa es así. Siempre uno tiene un mundo de ideas que se están moviendo. Cuando uno está en el cielo, todo sigue igual. Siguen lo mismo. No olvides, te van a recibir Santo Tomás de Aquino y San Agustín, dos grandes sacerdotes que funcionan como asesores de Dios. Dios está en medio, así como que no quiere la cosa, con la pierna cruzada, y le dice a Santo Tomás de Aquino: dale vos, Tomasito, dale vos, porque San Agustín muyuca. Y él te va a preguntar, Santo Tomás te va a preguntar: ¿y leíste el libro de Dagoberto Gutiérrez? Y si vos no, es que me ardían los ojos. Entonces van a decir: tuércelo un poquito. En el cielo no estés creyendo. Eso es después que pasas a un departamento que ellos le llaman de vuelo, departamento de vuelo, donde te ponen las alas. Si te has portado bien, son alas blancas. Entenderán que son poquitas las alas blancas. Claro. Y luego viene un curso de vuelo, porque te tienes que aprender a papalotear. Correcto, a papalotear. Y luego viene esa entrevista terrible. Ya vos vas con tu salita. Ya te han dado tu cuarto, porque uno tiene cuarto. Sí. Con baño propio. Tú no creas que ahí termina. Y te van a poner un librito en la mesa de noche. Ese libro se llama El Salvador, Crisis Histórica. Qué buena idea, qué dinero. Y que platiquemos de todo. Nada es más peligroso en este mundo que el pensamiento. Pero no hay alternativa, hay que pensar. ¿Y qué le vamos a hacer? Muchas gracias por venir y hagan preguntas mientras pueden. Un abrazo.
Dagoberto ha hablado, aparte del libro, ha hablado de muchísimas cosas más, incluida la realidad nacional y la actualidad, qué es lo que está pasando en El Salvador. Por lo tanto, nosotros lo convocamos a que si quieren hacer alguna pregunta o del libro o de otra cosa, es el momento y se la pueden hacer a Dagoberto. Porque no que callen para ti. Jamás de los jamás se van a poder volver a preguntar. Pierden el derecho. Bueno, indudablemente atreverse a interpretar la realidad que vivimos actualmente es una gran osadía, ¿no? A mí realmente me inquieta mucho. Hace poco recibí un correo que explica un poco la organización que tiene lo que nosotros llamamos MARA. Porque lo que tú hablaste de que ese dinero va a un banco y todo eso existe, y hay contabilidad y hay vigilancia de que te mira los pasos, saben cuánto es tu rentabilidad para poderte poner la cuota. No es así nomás. Entonces a mí me inquieta pensar que son esos que están en la cárcel, a esos que les dicen viejo lín, los que realmente estén dirigiendo toda esa organización. ¿Tendrán esta gente la capacidad para hacer eso? Yo particularmente creo que no, que hay otros estratos más altos, quizás incluso ligados al esquema militar, porque para hacer toda esa organización se necesita cierta disciplina militar, conocimiento de ese militarismo. No sé, como no he leído el libro, si profundizar a ese tema, y si no lo profundizas, pues me gustaría escuchar tu opinión alrededor de eso. Gracias. Claro que se trata de un ejército extraño, con jefes extraños, con armas de guerra, con capacidad militar, que tienen las características de todo ejército, que emboscan a la policía. Ya no salen huyendo cuando llega la policía, no, se emboscan. Y uno dice, bueno, ¿y los jefes son esos que están presos? ¿O tienen otros jefes afuera? Claro, hay jefes adentro de las cárceles, sí, que ahí funcionan. Fuerzas también adentro de la cárcel. Pero afuera de la cárcel también funcionan otras jefas militares. ¿Cuáles son más poderosas, las de adentro o las de afuera? ¿Cómo administran su poder económico? ¿Con qué criterio? ¿Tienen asesores financieros? Sí. Sí. Nosotros no hemos hablado del narcotráfico, pero vos no podés hablar de tu país en este momento sin hablar de semejante fenómeno. Si este país no produce nada importante, si no exporta nada importante, ¿y por qué no se derrumba? ¿Y por qué se siguen levantando edificios? ¿De dónde? ¿Qué economía? Claro, las remesas es clave justamente para mantener en pie esas empresas. ¿Y de dónde sale esa economía? Sale de ahí.
Y esa economía te controla el Estado, te controla el mercado, te controla todo. Seguro. Y está conectado con todo. Y es un poder planetario, ese es un poder planetario. Poderes extraordinarios que controla la banca internacional. Esa gente le mete a un banco 2.000 y 3.000 millones de dólares, constantes, disonantes, en todo el mundo. Hace poco hubo un escándalo, el banco Lloyd de Londres, esa gran compañía planetaria, lavando dinero. Y es sorprendente, no es que se trata de operaciones extraordinarias. Allá hay apoyos, allá hay auxilios. Claro que sí. A eso hay que resolver. ¿Y la solución es militar? No. Es más, ¿y la solución está en manos de la Policía Nacional Civil? No, hombre, es que es un problema de la policía, hombre. No. Claro que no, la PNC no es para eso. Y se basa en la formación de batallones atómicos que ya van a salir, que son como 500 y llevan las mejores armas, los mejores uniformes, los mejores calzoncillos bien socados. Sí, de Superman, sí. Que el Superman se pone el calzoncillo encima. La belleza. Esa es la característica del Superman. Sí, encima del pantalón, el calzoncillo rojo. Eso está bien, ¿verdad? No, hombre, no es el punto. ¿Qué no? Si pasan los 300 soldados super armados y desaparece todo. Y al nomás pasar, es lo mismo que hacíamos nosotros durante la guerra. No va por ahí. No va por ahí. El asunto tiene una naturaleza política. Elementos militares, ¿cómo no? Hay sí, pero es político. Es la distribución de la riqueza. Es la defensa del ambiente, es el agua. ¿Y cómo no va a haber desesperación en comunidades donde no hay una tan sola gota de agua? Ah, claro que hay desesperación, hay indignación, hay furia. ¿Y tiene razón la gente? Sí. Claro que sí. Ese es el punto. Ahora, ¿pueden ellos abordar esa temática de esa manera? No, porque ellos han dicho que hay paz. Y de repente ocurre que hay guerra. Seguro. No puede. Y eso se entrampa. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Ojo. Pero hay un nivel superior. Cuando estas fuerzas atacan a la policía y matan policías, se están enfrentando al Estado. Al Estado. Cada policía es el Estado. Y ese es un acto de guerra. Un acto de guerra. Y es una escalada. Es el Estado. Ahí no se había llegado. Hoy sí. Hoy sí. Y es una provocación.
¿Y cómo va a responder la policía? ¿Se va a permitir que los policías sigan muriendo? Ellos tienen un criterio militar, atacan a la policía en los momentos más vulnerables de la policía, claro, en su casa, de licencia, con sus hijos, claro. Y eso es correcto, operativamente, de manera fría, sí, de manera fría. Nosotros atacábamos a los soldados cuando estaban durmiendo en los campamentos, claro, los vigilamos toda la noche. Es militar, en la cabeza militar. Pero hay enfrentamiento con el Estado. Pero la solución no es militar. No es terminar de la Fuerza Armada, no de esos batallones, no. Es que no son 500, son miles. Y el camino está en que venga un especialista de Nueva York, ex alcalde, a decirnos cómo. No, es importante y inteligente, cómo no. Además a él le importa eso, no nos importa a nosotros, nos importa a nosotros. Esa es crisis, parte de esta crisis que se llama, es histórica, es aquella guerra civil que duró 20 años extendida. Claro, nosotros éramos guerrilleros, teníamos un proyecto político. Toda la guerra mantuvo un proyecto político, por eso pudimos negociar al final. Negociamos al filo de la historia, al filo de la historia. Sí, había que negociar en ese momento. Estas fuerzas no, es otra cosa. Nosotros peleamos sin odio, sin rencor. Éramos gente que teníamos comida, dormida, hasta profesiones universitarias tenían. No, esto no. Son muchachos y muchachas de la periferia de la ciudad, de la zona suburbana, excluidos, aquí sí. 15 años, 18 años, 20 años, con jefes variopintos, con mucho odio, rencor, con una gran capacidad de violencia, más que nosotros. Nosotros hacíamos la guerra de manera técnica y de manera profesional. Era con los soldados. Y había veces que nos equivocábamos, hacíamos malos cálculos, pero es otra cosa. No, pero aquí no. ¿Y de dónde han salido? De la sociedad, hombre. ¿Y de dónde se han formado? Aquí. ¿Y quién nos ha formado? La sociedad. Esa es la sociedad. Vean la crisis. Son hijos legítimos de la sociedad. Que muerden abajo, solo abajo. Solo. ¿Qué pasaría si eso va subiendo? Se resolvería. Otra pregunta.
Buenas tardes. Que la pregunta es si aún es posible o permitido hablar de una revolución estructural, y de ser permitido, cómo se puede llevar a cabo y cómo podemos participar de ella. Y lo relaciono también con la alegoría de la caverna de Platón, que así lo asimilo yo en la sociedad que estamos viviendo. Gracias. Y casi no se habla de revolución, porque casi no se piensa en revolución. Casi no se estudia la revolución, ni los momentos históricos revolucionarios, casi no se estudia. El derrocamiento del dictador Martínez casi no se estudia. El golpe de Estado de octubre de 1944 de Orbín Aguirre Salinas casi no se estudia. Ahora, las transformaciones revolucionarias siguen siendo absolutamente necesarias. Porque en realidad se trata de un orden frente a otro orden. Ahora, un orden es sustituido por un nuevo orden desde el orden. ¿Se puede desde el orden construir un nuevo orden? No. El orden se defiende a sí mismo. Y hay un artículo en la Constitución que es el 248, inciso 4, que dice que no se puede reformar lo que tiene que ver con la forma y sistema de gobierno. ¿Ve qué belleza? El 248. Pero ¿qué ocurre cuando eso es precisamente lo que hay que cambiar? ¿Qué ocurre? ¿Te lo permite el orden? No. ¿Y hay que mover el sistema del país? Sí. ¿El sistema político? Sí. Eso es lo que... Distingamos dos cosas: el sistema político y el régimen político. El sistema político está contenido en la Constitución. Y el régimen político es la manera como el sistema funciona. El régimen. No son palabras discrecionales, no. Uno puede cambiar el régimen sin tocar el sistema. Eso es justamente lo que hace la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Sala busca salvar al sistema, pero entiende que para eso debe cambiar el régimen. ¿Y cuál es el régimen que propugna la Sala? Es aquel en donde el poder se someta a la Constitución. Y uno dice, ¿y qué no así hemos estado, pues? No. Hay que pensar en el juego y las reglas del juego. Juego y las reglas del juego. El juego es el conjunto de condiciones económicas, políticas, sociales, culturales que rigen la vida en una sociedad. Ahí se define el juego. De ahí salen las reglas del juego. De ahí salen las reglas del juego. Es lo que de otro modo se llama sociedad civil. Luego aparece la sociedad política, o sea, el Estado. Pero la primera regla que se establece es que las reglas del juego no deben cumplirse. Es el que la Constitución no debe de ser el fundamento del funcionamiento del aparato del Estado. Ese es el problema. Viene la Sala y dice, es la Constitución. Ajá. Eso choca con todo el régimen. Si se acata eso, cambia el régimen político, que no está basado en la Constitución.
y choca con toda la política. Toda la política. Esa es la guerra. Ahora, ¿y la Constitución está vinculada a la transformación de la sociedad? No. La transformación de la sociedad generará una nueva Constitución, un nuevo juego y nuevas reglas. Pero no es el punto medular. No es el punto medular. El punto medular es un nuevo juego. Cuando uno ve un partido de fútbol, uno piensa que el juego es desde los muchachos en la cancha. No. El juego es desde los dueños de los equipos de fútbol. Pero uno no mira ese juego. Los dueños de los equipos de fútbol, ese es el juego. No es el gol de Maradona ni de Messi. Ese no es el juego. Es el mundo del mercado. Ese juego vos no lo mirás. ¿Y en ese juego se respetan las reglas? No. ¿Es condición del juego no respetar las reglas? Lo mismo ocurre en el Estado y la sociedad. La sociedad civil y la sociedad política. En la sociedad política funciona la ficción. Funciona la ficción. A la persona se le dan derechos. ¿Y el Estado responde de esos derechos? No. ¿Y en la sociedad civil la persona tiene derechos? No. Vos tenés derecho a la salud. ¿Cómo? ¿Y en la sociedad civil tenés salud? No. ¿Y tenés derecho a la salud? Sí. ¿Tener derecho a la salud implica que tengas salud? No. ¿Y es problema del Estado que vos tengas derecho a la salud pero que no tengas salud? No. ¿Y a dónde se define que vos tengas o no tengas salud? En la sociedad civil. En la sociedad civil la persona es de carne y hueso, es una persona real, pelada, tal cual vos sos. ¿Qué se requiere para que tengas salud? ¿Se requiere que tengas derecho a la salud? No. Se requiere que tengas el dinero para comprar las pastillas y las inyecciones. Si no tienes el dinero para comprar las pastillas y las inyecciones, pues no tenés salud. ¿Y el Estado responde de que vos tengas el visto para las pastillas y las inyecciones? No. ¿Ves qué tema? Sociedad política, el mundo de la ficción. Y la ficción no es una mentira, no, es una construcción. Y la sociedad civil, ese es el escenario sangriento en donde se construyen poderes reales. Ahí se construye un nuevo mundo y una nueva sociedad. Nosotros nos movemos en la sociedad civil. Del pueblo. Y los grandes banqueros se mueven en la sociedad civil también. ¿Y ellos tienen derecho a la salud? Sí, pero ellos tienen salud. ¿Y tienen salud porque tengan derecho a la salud? No. Tienen salud porque tienen el capital para la salud. Por eso sigue estando a la orden del día. Pero un nuevo mundo se construye desde el desorden. Desorden quiere decir fuera del orden. Fuera del orden. Y estas bandas están en el orden o en el desorden. En el desorden. ¿Y Jesucristo fue ordenado o desordenado? Ustedes que son unos grandes creyentes del cristianismo, aunque algunos tienen cara de asperos. Empezaron con este caliente. Jesucristo fue desordenado. Claro, extraordinario.
es de los héroes de uno. Y Monseñor Romero, él ordena desorden. Ese es el punto. En función económica tenemos serios problemas. Recuerdo yo que estuve en una conferencia del padre Antonio Rodríguez hace como 2 años o 3, y él mencionaba que la economía del país lo mueven 18 rubros, decía él. El primer rubro, el narcotráfico. El segundo rubro, la venta de órganos. Y el tercer rubro, la empresa privada. Parece ser que dentro de lo que es conflicto y que estamos en medio como sociedad civil, ese conflicto, yo creo que a esta altura ya lo detectamos, que hay como una serie de boicot para no producir, y hemos llegado al colmo de que la empresa privada que tiene capital está invirtiendo lo menos posible para que el pequeño empresario regale su fuerza de trabajo. Frente a eso tenemos también las deficiencias en el ramo de la agricultura, o sea que tenemos serios problemas que está sintiendo la gente. Bueno, creo que los que andamos en la calle no tenemos acciones en una empresa, pues nos toca sufrir los efectos de esa situación económica. El asunto es hacia dónde nos va a llevar esto, porque la economía se va sintiendo cada día más crítica. Hay 3 escenarios. ¿Hacia dónde vamos? Hay 3 escenarios. Un escenario tiene que ver con el ejemplo de Somalia. Somalia es un país africano de 680.000 kilómetros cuadrados, 20 millones de habitantes. Su capital es Mogadiscio. Ahí no hay Estado. ¿Y la sociedad se derrumba? No. Porque hay poderes. Hay regiones extensas. La parte norte es otro estado, Somalilandia. Y la parte sur, pegada a Mozambique, también. No hay un poder central. Se comercia con la India y con los estados vecinos del Océano Índico, Yemen. Cada región tiene su moneda. Es un ejercicio impresionante. Ahora, en el caso de nosotros, 20.000 kilómetros cuadrados es una cosa diferente. Cuando uno plantea que el Estado ha renunciado al control del territorio, eso huele a Somalia. ¿Y qué es lo que ocurre en las colonias? Eso, ¿quién manda? Son ellos, estos ejércitos. Eso es un fenómeno que va a extenderse, va a profundizarse. Un escenario. Hay otro escenario, un segundo escenario, que es el bipartidismo. Ese es un escenario oscuro. 2 partidos grandes se ponen de acuerdo y se reparten el gobierno, se reparten los negocios, y entonces nada cambia nunca. Bipartidismo. Hoy soy dueño vos del aparato del Estado y mañana yo, y nada cambia, y somos los mismos. Claro, oscuro todo, oscuro todo. Si algo es importante de lo que ocurre en España es que el bipartidismo ha recibido un golpe importante. No es el fin del bipartidismo, del PSOE y del PP, todavía no, pero han sido golpeados.
Imagínense ustedes eso en un país como el de nosotros. Y hay un obstáculo serio para que estas dos empresas grandes se pongan de acuerdo. Ninguno. ¿Tienen diferencias políticas? No. ¿Diferencias filosóficas? No. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la distribución del botín. Este es el segundo escenario. Y el tercer escenario es que el pueblo despierte, que supere la anomia. El fenómeno que se llama anomia es un fenómeno sociológico, estudiado ya, que en el caso de nuestro país se expresa con 4 fenómenos. Primero, miedo a la realidad. La gente en nuestra sociedad tiene miedo a mirar la realidad cara a cara. Y por eso se vive en una especie de burbuja, con fiesta permanente, campeonatos de fútbol permanente, y a uno ya no sabe de qué torneo se trata, pero se vive así en campeonatos. Los diarios vienen llenos de héroes deportivos, que Messi, que no sé qué, que Ronaldinho está enamorado de Ronaldo, que dicen que se van a casar en la Riviera, que la Shakira le pegó a Piqué. Un mundo así de confeti, fuera de la realidad. Fuera de la realidad. ¿Alguien habla poniendo el grito en el cielo por el problema del agua? No, ¿qué es? Un problema amargo, estratégico, que amenaza la vida. La vida, no solo la vida humana, no, la vida. El primer rasgo de la anomia. Segundo rasgo de la anomia es que hay una pérdida de inteligencia. La inteligencia es la relación del animal con la realidad, de la persona con la realidad. Esa es la inteligencia. Cuando vos perdés relación con la realidad, entonces perdés inteligencia. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Eso es lo que uno mira en los diarios, en las revistas, en la televisión, en la radio. Hay una pérdida de inteligencia. Tercera característica de la anomia: dificultad para comprometerse. La gente dice: como yo soy listo y como soy audaz, entonces no me meto en nada. No me meto en nada. Y entonces es un mundo en donde nadie se compromete y nadie se mete en nada. ¿Y qué ocurre en una sociedad donde nadie se mete en nada? Pasamos al cuarto aspecto de la anomia: la parálisis. Se murió. Y todas las grandes tragedias. En un día mueren 40 personas, 50 personas. ¿Qué pasa? Y se mira la noticia y la gente dice: este es un tema de la policía. Y es un tema de la policía. No, hombre. Entonces hay una parálisis. Esa es la anomia. La movilización, la organización, la formación, la incapacidad de comprometerse. Los grandes acontecimientos históricos emanan de la capacidad de compromiso. Claro, esa es la anomia. Ahora, ¿es superable esta situación de anomia? Sí. Claro que sí. Hay algo que psicológica y subjetivamente amarra a los seres humanos en este momento. Eso se necesita romper.
pero nunca había conocido una situación como esta. Mientras los aparatos ideológicos de Estado se concentran. Vos sabés que los mismos señores están comprando todas las televisoras, que las propiedades de las grandes televisoras están apareciendo en manos del mismo grupo. Porque ahí se hace la lucha ideológica todos los días, 24 horas del día. Y las iglesias de todo color y pelaje también 24 horas. 24 horas. Seguro. Lo de Monseñor Romero es porque Francisco lo necesita. Francisco está haciendo una pelea en el Vaticano que supera su fuerza. Los enemigos de Francisco son superiores a él. Y Monseñor Romero es el único beato universal, planetario, que tiene enemigos inmensos en el Vaticano. Y los enemigos de Monseñor son los mismos enemigos de Francisco. Ojo, son enemigos que te pueden quitar la vida. Claro. Lo mismo que mataron a Giordano Bruno. Que lo quemaron en 1600 en la Plaza di Fiori, ahí en Roma. Y Giordano lo que dijo es que la tierra giraba alrededor del sol, que en otras partes había formas de vida similares a la de la tierra, que la tierra era un punto minúsculo en el universo. Todo cierto, sí, pero no era la verdad, el oficial en ese momento. Claro, y Francisco se apoya con el Señor. Y la beatificación fue organizada por los enemigos de Monseñor. Vean qué cosas. Los que le temen a Monseñor. Pero ¿cuál es la clave de todo ese acontecimiento? Es el pueblo. Es el que ha mantenido vivo a Monseñor, su discurso, su figura, su gesto. No es la Iglesia Católica. No, mira qué belleza. Es la gente. Por eso Francisco va a visitar el país. Necesita Francisco, es oxígeno. Francisco tiene su historia en la Iglesia Católica Argentina, desde esa otra historia. Es jesuita. ¿Y quiénes apoyaron a Monseñor? Los jesuitas. Siempre que Monseñor iba a Roma, chocaba con el Papa. Chocaba, lo amenazaba. Pero él hablaba con el padre Arrupe. Y aquí con Ignacio, con John Sobrino. Y Rutilio, también un jesuita, valiente, maravilloso, pelado, enfrentaba a los oligarcas. Sincera, con fuerte Monseñor. Ahora, este acontecimiento de Monseñor ha servido para y la gente ignora que los enemigos de Monseñor organizaron el acto. No. Al día siguiente, domingo, yo estuve en una iglesia. Hay que visitar las iglesias. Ahí en San Jacinto.
que hacer subversivo a Dios. Se deja. Y una señora me dijo, no, está bueno. Si nosotros sabemos que los enemigos del Monseñor organizan, sabemos que no lo quieren, pero había que estar y había que participar. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Y esperamos al Papa. Campanazo. Es decir, la novia se puede romper por diversos lados. La pita se rompe por lo más delgado. Este es el principio. La pita no se rompe por todos lados, no, por lo más delgado. Y en el tema social, lo más delgado es el punto donde están las contradicciones económicas, sociales, más agudas, más encendidas. Es de ponerle ojo a las contradicciones, no a las diferencias, a las contradicciones. Esa es la pita más delgada. Y esperamos a San Francisco. No tiene mucho tiempo. Porque en el Vaticano circulan de día y de noche cuchillos afilados y sangrientos, peligrosos. Y Francisco metió preso a los del Banco Ambrosiano. Nadie lo había hecho. Francisco lo hizo. Y salieron del Vaticano. Se metió la policía italiana hasta hacer eso. Peligroso. Por eso no come en el Vaticano. A él le gustan mucho los chiles rellenos. Sí. Y los frijoles volteados con crema de vaca grises. Pero se lo va a comer de otro lado. No es casual que no duerma allí en los dormitorios, no. Ese es el Dios que nos socorra. Lo necesita. Dios no visita el Vaticano. Ya dijo que cuando visite Roma va a dormir en Regina Coeli. Es el nombre de la penitenciaría de Roma. Dormiría con mejores compañías. Dios les tiene miedo. Tienen miedo. Mucho veneno usan en el Vaticano. Y ya le contaron. Una pregunta. Buenas tardes. Retomando las palabras que decía el licenciado acerca de solamente gozan de los derechos aquellos que pueden o que tienen cómo pagarlos, me encuentro con el artículo 1 de la Constitución, donde dice que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Dice que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común. Sabemos que nos encontramos frente a una crisis en la cual nosotros los de abajo estamos siendo oprimidos, y vemos ante esta crisis a un Estado que está con los brazos cruzados. ¿Cómo podría yo entender el que el Estado está organizado para garantizar ese bien común si yo estoy dentro de ese bien común y no estoy gozando de mis derechos? En Alemania, en tiempo de Hitler, se abrió una discusión justamente sobre los valores del Estado. Y se dijo, los valores del Estado son la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. ¿Ves qué belleza? Cada uno de estos
valor resulta peligroso para el otro porque hay una colisión. Si el valor supremo es la seguridad, eso te atropella la justicia, porque en nombre de la seguridad podés cercenar la justicia. Si es el bien común, el todopoderoso, entonces el bien común agota al individuo. Y si es la justicia de quién? Gustavo Radrusch, un jurista alemán, agotó cada uno de estos valores de manera crítica. Él concluyó en definitiva que el valor determinante era la justicia, pero había que establecer bien el destinatario, porque los grandes juristas alemanes durante el periodo de Hitler apoyaron la violación de todos los derechos, Cuando Hitler es derrotado por el ejército soviético, entonces se fueron al otro lado y no solo dieron derechos a la persona, sino que aparecen los derechos de la personalidad. Derechos de la personalidad. Ahí es donde aparece eso. Y se entiende la personalidad como las condiciones, el marco de las condiciones de la persona para tener derechos, para ejercer derechos. Y aparece el derecho a la imagen, el derecho al honor, el derecho a la libre expresión, al respeto a la correspondencia, derechos de la personalidad. Ahora bien, esa es una parte de la Constitución donde hay un texto que es como declamación, ¿Alguien puede reclamar en un juzgado al Estado eso? No. Lo puede hacer, ¿cómo no? Pero ¿tiene éxito? No. Es como una característica. Aparte de los problemas que ese texto conlleva. Porque ¿de veras el ser humano es el centro de todo? No, es la vida. Ese es antropocentrismo. Y parece elegante, parece bien. Es como cuando ese mismo artículo 1 de la Constitución dice: el Estado reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción. ¡Qué bonito! ¡Ojo! Que está convirtiendo a la mujer en máquina perpetuadora de la especie, pero te lo dice de una manera elegante, como cuando yo leí el artículo 125 de la Constitución, que dice: los diputados representan al pueblo entero y no están vinculados a ningún mandato imperativo. En un bus iba yo para Santana, en la Tudo. Yo dije: ¡ah, qué bonito! Ahora, ¿y qué es el mandato imperativo? Dije: esto quiere decir que a los diputados no se les puede hablar imperativamente. ¡Qué tontería! ¿Qué es el mandato imperativo? En la Constitución aparece en minúscula y es una figura jurídica, política de peso que aparece en la Comuna de París. En la guerra civil contra las fuerzas alemanas. Es que el presidente de Francia en ese momento entrega a Francia a los alemanes, a los ejércitos de Bismarck, antes que el pueblo tomara el poder. El mandato imperativo: yo voto por vos te comprometés conmigo, yo te evalúo a vos periódicamente para comprobar que estás cumpliendo tu compromiso. Si yo compruebo que vos no cumplís tu compromiso conmigo, yo te revoco el mandato. ¡Qué belleza! Es el poder del votante.
Eso se llama mandato imperativo. Ajá. Claro, el artículo 125 te dice no está ligado por ningún mandato imperativo. Pero te pone la palabra mandato imperativo, pero yo no pienso que cualquier cosa. Lo mismo ocurre con ese texto. El Estado reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y el Estado responde, no. Claro, esto es el texto, el de la persona. Tiene problemas científicos. Porque desde el momento de la concepción aparece la persona o aparece la cosa. Un espermatozoide es una cosa, un óvulo es una cosa. Cuando choca un óvulo con un espermatozoide, lo que sale es persona o es cosa. Es una discusión. Pero el cálculo político es eso. La mujer como máquina perpetuadora de una especie. Y desaparece lo que antes aparecía en el Código Penal. Cuando una mujer era violada, la mujer tenía derecho. Cuando habían problemas teratogénicos y lo que está allí puede aparecer con dos cabezas, también. O cuando hay peligro de muerte para la madre, también. Con ese texto desaparece. Lo mismo esto de la tecnología geológica, la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Nosotros no olvidemos que hay colisiones de derechos. No todo vale lo mismo. Oh, que va. Cuando uno le dan clases de esto, le enseñan que todo es igual. Yo me acuerdo el primer día en la Facultad de Derecho de la UES, hace como 2.352 años. Lo primero que nos dijo un profesor es, muchachos, dura lex sed lex. Proverbio latino. Y yo me encaramé en la 11. Porque me dejaba cerca del Parque Bolívar. Por ahí estaba yo en un pupilaje. Por cierto que la casa le dejó un terremoto. Iba pensando, ¿será cierto eso? De que dure la ley, pero es la ley. Decía yo, aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. ¿Y qué si la ley es injusta? Pero miren, dure la ley, pero es la ley. Así nos dijo. Y profesores geniales, no eran ninguno retrasados, no, brillante. Y cuando fuimos a la primera clase de Constitución, porque yo estudié Derecho, para una cosa para saber qué DH es el Estado. Y yo llevaba mi constitucioncita, ¿qué me van a explicar esas cosas del Estado? ¿Qué DH es eso? Y el profesor, un tipo sabio, está vivo. Dice, muchachos, hay tres cosas que tienen que saber antes que empecemos a hablar de este. Primero, está prohibido hablar de política. Segundo, está prohibido criticar al ejército. Y está prohibido criticar al gobierno. Entonces yo cerré mi constitución y dije, esta cosa va a estar peligro. De esa manera, sí. Y han pasado tantos años y todavía no sé qué es el Estado, pero lo sigo estudiando. Eso es el problema con los textos constitucionales. No siempre se expresa de manera inmediata y de manera directa en la realidad, en la vida. No es ese su compromiso. Ojo,
Pero hay un título, el título 3 de la Constitución, órgano, sistema de gobierno, que tiene que ver con la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Ahí está el golpe de Estado. Técnico. Declarar capacidad física y mental del presidente con el voto unánime de 5 médicos nombrados para ese efecto. Ese es el golpe de Estado. Eso sí se cumple, eso sí. A muerte. Dios mío. Luego viene otro título maravilloso, la responsabilidad de los funcionarios. Pero no hay leyes secundarias que le desarrollen. Mirad qué maravilloso. Don Chema Méndez tiene un trabajo sobre eso. Ahí te va explicando. Hay que leer a Don Chema. Don Chema fue profesor de nosotros en introducción, nos pegaba más. Los exámenes eran orales, patas arriba. Unos hipotes que acababan de llegar del pueblo se enfrentaba semejante cabeza, filósofo, escritor, jurista, eminente. Un joven, ¿verdad? Pero como estaba así, 17 años. Esta es la cosa. Y ya vamos a ver si tomamos café. Un café que está Mauricio. Mauricio es el rector de la última. Agradecemos que nos acompañe. Somos ambientalistas también. Somos amigos de Angelito. Que esté enfermito, después se va a curar. La mala hierba no se sécame la mala. Ojalá. Hay café todavía, ¿verdad, Carlos? Sí. Y afuera están los libros. Si alguien quiere comprar los libros, si no se los han llevado, yo pienso que no se los han llevado todavía. ¿No se los han llevado? No. Sí. Y para eso está aquí el licenciado Roberto, para darle una firma bonita. Pasemos a eso. Hay unos panes bien hechos que son fabricados en una panadería de mi propiedad. Que se llama el pan de oro.